poder llegar a tener una articulación más estable que nos va a permitir una movilidad en otros segmentos, ¿no? Se conoce como si fuese, o como bien dice el dicho, ¿no? A una estabilidad proximal, una mayor movilidad, ¿no? Y eso va a diferir la calidad del movimiento que nosotros vayamos a tener. Entonces, el sistema sensorimotor es un engranaje muy importante, al igual que el propioceptivo, al igual que el control motor, para poder evitar, prevenir lesiones, mejorar el rendimiento e inclusive también recuperarnos de una lesión, ¿no? Sea cual sea la alteración que nosotros vayamos a tener, es una alteración. Entonces, lo que quiero que me tomen en cuenta, todavía no he cambiado la diapositiva, seguimos en la parte introductoria para que vean lo grande que vamos a ver. Cada paciente, cada persona, yo creo que acá me están viendo estudiantes, terapeutas e inclusive tal vez algún que otro deportista, ¿no? Entonces voy a tratar de explicar de una forma más general para que todos me entiendan, ya que los profesionales o estudiantes van a saber de lo que estoy hablando, pero la gente que no está tan adentrada al área puede entenderme con otras palabras, ¿no? Entonces, en la parte del trabajo que nosotros tenemos que observar, siempre va a existir una evaluación funcional y es esto de lo que nos encargamos nosotros los profesionales del movimiento, los kinesiólogos y también, bueno, dentro de la parte de la fisioterapia, ¿no? Los kinesiólogos, dentro de esta área, nos encargamos de ver la parte funcional de una persona y es por eso, y es muy importante además, que no es necesario generalizar todos los tipos de entrenamiento para una sola persona. Yo tengo un trabajo, una rutina de estabilidad articular para hombro, para rodilla, para cadera, qué sé yo, pero no quiere decir que lo voy a aplicar en todos. No, si ustedes pueden ver tutoriales de YouTube, pueden ver videos en Instagram, qué sé yo, van a ver un montón de cosas, pero eso no aplica para todas las personas. Quiero que tengan mucho cuidado en eso, en que puedan ver que el paciente es independientemente funcional, ¿no? Y al decir que es independientemente funcional, tiene muchas partes que nosotros debemos observar. Y ojo, les repito, solo hablamos dentro del entrenamiento sensorimotor ahora. Si es que se da la oportunidad, podríamos desglosar en muchas cosas más, ¿no? Alineaciones articulares, hablando del concepto de Sharman, disfunciones del movimiento, propiocepción, control motor, tanto en la rehabilitación neurológica o deportiva o simplemente en pacientes regulares, ¿no? Entonces son muchas cosas que podríamos tomar en cuenta. Ok, es como les decía, ¿no? En el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte, crea mucha controversia esta parte, ¿no? De llamar sensoriomotor a o decir sensoriomotor o hablándolo como un sinónimo de propioceptivo, ¿no? Son muchas cosas diferentes y esto no es tan lejano, ¿no? Estamos viendo ahí la referencia de Ford y Romero del 2013 que nos explica que hay una gran diferencia y es lo que vamos a ver el día de hoy. Las diferencias del sistema sensorimotor, propioceptivo y control motor y cuál es la importancia y cómo nosotros podríamos trabajar en esto, ¿no? Y qué tan importante es para la readaptación funcional en un paciente. ¿Ok? Muy bien. Dentro de todo el contenido que vamos a ver, tenemos las bases fisiológicas generales del sistema sensorimotor como primer punto, el entrenamiento y recuperación de lesiones, cómo nosotros podemos aplicar dentro de este campo. Tenemos también la planificación y el diseño de ejercicios. ¿De qué me va a servir que yo les indique cómo funciona una cosa sin que les enseñe cómo ustedes diseñar una cosa, ¿no? Necesito que vean los principios de la planificación y el diseño de ejercicios para que ya ustedes usen ese criterio que nosotros necesitamos para poder hacerlo de forma independiente para cada persona, ¿no? Ya les hablaba del tema de la independencia funcional. Entonces, es muy importante ver qué cosas poder hacer para poder planificar estos ejercicios. Hace un buen tiempo veía a algunos colegas, entre colegas estudiantes igual, el tema de ver cuándo trabajamos el sistema propioceptivo, ¿no? Y decían, este paciente tiene alguna alteración propioceptiva, ok, vamos a trabajar en entrenamiento propioceptiva. Entonces, lo que hacían es directamente mandar al paciente al BOSU. Todos conocemos el BOSU, nuestra plataforma inestable multidireccional. Lo mandábamos al pozo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues el paciente estaba tratando de luchar por su vida, creo que puede estar parado para tener el kinesiólogo que en concentrarse en el ejercicio como tal, ¿no?
Entonces, esos puntos tenemos que ver en la planificación y diseño de ejercicio. ¿Qué usar y cuándo usar? Depende de las condiciones del paciente y depende de las funcionalidades encontradas en el paciente, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más que todo en la parte final. Y gracias, como les dije, ¿no? En la parte de QBasic tenemos todos los equipos necesarios, en los cuales vamos a utilizar para la demostración y cada uno para qué nos puede servir o con qué criterios usar. Entonces, eso lo vamos a ver al final. Y hablando del contenido adicional que nosotros tenemos, va a haber una breve explicación de todos los instrumentos que tenemos acá, que de hecho por el tiempo no lo vamos a poder mostrar absolutamente todos, pero va a haber una demostración muy pequeña de cada equipamiento que tenemos acá, Visiobasic, ahora que nos están ayudando con este tema, y ver para qué nos podría servir, ¿no? A veces necesitamos nosotros una guía para saber qué cosas comprar, por ejemplo, para poder usar, ¿no? Entonces, ese tema lo vamos a ver un poquito al final, ¿no? ¿Para qué cosas me podría ayudar? Yo soy deportista, soy esto, yo tengo un paciente para esto, entonces ver qué cosas podríamos usar. Y bueno, yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Y eso también se enseña mucho, bueno, enseño mucho en la universidad, que yo creo que es un punto necesario que casi nadie nos explica, ¿no? Bueno, ok, comenzamos. Antes de avanzar, quiero hablar de una introducción teórica de todo el tema sensorimotor representativo dentro del control motor, ¿no? Entonces, como podemos ver, a ver, voy a tratar de, bueno, como podemos ver, dentro, por ejemplo, del deporte, fíjense que si vamos a hablar de deporte, son pacientes que, en tanto el sistema neuromuscular están bien desarrollados, no tienen un buen control muscular, probablemente una cuanta carencia de movimiento, probablemente no, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a evaluar o ver las condiciones o las disfunciones de movimiento de un deportista, analizar el movimiento de un paciente regular postquirúrgico, un paciente con algún tipo de lesiones, va a ser sumamente fácil porque son menos complejidades que vamos a poder observar que un deportista. Entonces, por eso como ejemplo el deporte, ¿no? Bueno, dentro del deporte tenemos la preparación muscular. Hay que tener una buena preparación muscular. Y esa es la parte del tipo de diferencias que podemos encontrar en un entrenamiento preventivo y un entrenamiento deportivo, ¿no? Con actividades ya más complejas. Si estamos viendo el tema del gimnasio, por ejemplo, la musculación, que se hace en el gimnasio, se hace musculación, ¿no? Estamos viéndolo, yo creo que deberíamos verlo con un enfoque más preventivo a la lesión, porque estamos preparando al músculo para un entrenamiento deportivo, una actividad más compleja que requiere muchos grupos musculares y una buena coordinación. No tomen en cuenta que la mayoría de las pesas que nosotros agarramos, las mancuernas, las press, qué sé yo, un montón de cosas que podemos encontrar en el gimnasio, son movimientos bidimensionales por lo general, ¿no? Se dirigen en dos direcciones, flexión, extensión, que nos podría ayudar con la pesa usando el tema de gravedad, no si estamos de pie. Pero nosotros, en realidad, en la vida cotidiana o en el deporte, hacemos movimientos bidimensionales. Probablemente no, hacemos movimientos más tridimensionales que requieren una participación y una coordinación de varios grupos musculares. Y a eso va el entrenamiento deportivo, ¿no? Pero necesitamos primero, como dice ahí, una buena preparación muscular, ¿ok? Si tenemos una buena preparación muscular, vamos a tener, bueno, de hecho, esta opción que sería una buena estabilidad y vamos a ver la opción que ocurriría si tenemos una mala estabilidad, ¿no? Si tenemos una buena estabilidad, sí, vamos a estar completamente, el sistema va a estar más que todo alerta a este tipo de reflejos que nosotros podríamos presentar, ya tanto de protección o este tipo de reflejos de recalibración tal vez de movimiento, entre otros, ¿no? Y esto se va a dar gracias a un buen entrenamiento sensoriomotor, propioceptivo y también de control motor, lo que nos puede llegar a mejorar tanto el rendimiento y de hecho prevenir absolutamente muchas lesiones. Ahora, y esto pues probablemente, voy a ver si con esto me da, ok, probablemente eso es bueno, ¿no? Es lo que nosotros queremos para poder ser unas personas demasiado muy funcionales para la actividad que nosotros realicemos, seamos o no seamos deportistas, ¿no? El cuerpo está hecho para moverse, ¿no? Si nosotros no nos moveríamos, ¿qué sería nuestra vida? Imagínense
a pacientes que han tenido problemas o lesiones o algún tipo de situaciones en las cuales se ha limitado la funcionalidad que tiene y necesitan de hecho de su ayuda, ¿no? Si no existiera esta parte, pues probablemente no existiría la carrera, ¿no? Ni tendríamos trabajo. Pero esto es lo que busca el paciente, por esa razón te va a buscar. Entonces necesitamos ver qué mecanismos influyen dentro de una buena estabilidad articular para prevenir, mejorar o recuperar alguna funcionalidad. ¿Qué pasaría si tenemos una mala estabilidad? Lo de siempre, ¿no? Lesiones articulares. Y es lo que creo que nadie quiere, nadie busca. No es horrible las lesiones articulares. Porque nosotros tenemos que observar qué está mal ahí. Muchos pacientes que tuve a lo largo de mi experiencia profesional, probablemente no sea extensa como otras personas que han vivido mucho, pero dentro de la experiencia he visto que existen pacientes que hacen la parte de estabilidad articular, pero lo dejan, terminan ahí y no lo usan. ¿Por qué? Porque no sienten, como no sienten ese cansancio, no sienten ese dolor, no están en el típico círculo que dice no pain, no gain, no, si no duele no sirve. Entonces, el sistema muscular sí te va a mostrar cómo algo trabaja. Si trabajo el músculo, de hecho voy a estar adolorido, ¿no? Voy a estar con un tipo de, no sé qué está pasando, está viendo rayas ahí todo el rato, no sé si soy yo, pero bueno. El tema de paciente que lo deja, ¿no? Porque no siente el trabajo de nuestro sistema sensorio-motor actuando. Él no dice me he cansado, o sea, no siento que me cansa, ¿no? Pero de hecho trabaja y ustedes como terapeutas también deberían notarlo, deberían saber cuándo se fatiga el paciente en este sentido. Si nosotros colocamos a un paciente, por ejemplo, de un solo pie y puede tolerar el bozo, entonces sobre el bozo, por ejemplo, y el paciente me llega a tolerar una estabilidad ahí sin perder el equilibrio, estabilidad y equilibrio son dos cosas muy diferentes, sin perder el equilibrio y la estabilidad, entonces me mantiene alrededor de 15 a 20 segundos en la primera parte. Ok, súper, perfecto, lo puede tolerar. En la segunda, tercera lo mantiene. Y en la cuarta ya no me dura 15, ya no me dura 20, me dura 8, me dura 12, me dura 10, me dura 5 segundos, o se sube y ya se está desbalanceando, qué sé yo. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que ya está fatigándose, ya es mucho trabajo para ese sistema. Y lo que procede pues es la parte de recuperación, que también lo vamos a ver acá, que se conoce todo ese proceso como el proceso de adaptación en condiciones naturales, ¿no? Entonces, esa parte es lo que vamos a ver también, cómo hacer, cómo manejar, cómo darnos cuenta de que debemos parar el ejercicio ahí, no sobrecargar el sistema y ver qué tipo de recuperación vamos a hacer, ¿no? Bueno, entre estas partes es lo que vamos a seguir viendo, ¿ok? Sí, no sé por qué tengo estas líneas, voy a tratar de borrarlas, no sé qué pasa. Automática pluma, restablecer, si explota la computadora, no, no se me sale esta línea, no sé por qué. A ver, pluma, flecha, control de pluma, restablecer, bueno, no sé, me salen estas rayitas de aquí, no sé si la veo. Ya, entonces voy a minimizar esta parte. De un momentito, por favor, aquí. Voy a... Ok, ya mejor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es el sistema sensorio-motor, propiocepción y control motor? ¿No? Tenemos que tomar en cuenta qué son, para qué sirven y cómo actuar o cómo trabajar en esto. Y fíjense, las bibliografías que tenemos no son muy alejadas, ¿no? Tenemos del 2013 que nos dice Ford, que es una composición de reflejos, perdón, de complejos de sistemas neurosensoriales, neuromusculares, que incorpora señales aferentes y eferentes de los componentes de integración central y procesamiento neural, que les comentaba al principio. Sin embargo, la propiocepción es el sentido que informa al organismo de partes corporales y regula esta dirección, ¿no? Y sin embargo, el control motor es la capacidad de regular y dirigir los mecanismos que son esenciales para producir movimiento. En otras palabras, esas son las descripciones que las tienen, las pueden revisar, tienen sus autores ahí. Sensorio motor. La capacidad de tener una buena coordinación inter o intramuscular, ¿no? Para poder
mantener un segmento estable, una articulación estable, ¿no? Sin perder esa estabilidad, sea por donde sea la fuerza que llegue. ¿Ok? La propiocepción, sentido que informa al organismo de las partes corporales. Cerramos los ojos, en qué posición están tus manos cerradas, en qué posición está tu codo sin ver, de hecho, ¿no? Inflexionado, qué sé yo, ¿no? Entonces, el control motor nos va a decir con qué afinidad o con qué control o con qué potencia o con qué grado de desarrollo de la movilidad nosotros podríamos hacer este tipo de movimientos. Les doy un ejemplo. En la parte de propiocepción tenemos aquí los dos brazos y yo qué sé, cierro mis ojos sin ver, de hecho, con trampa, hago una abducción de 90 grados con este y veo que, o corroboro que está a 90 grados. Sin embargo, sin ver, hago una abducción de 90 grados con este, pero lo mantengo casi a 90 grados, unos 80 grados, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo me está diciendo que en este brazo realmente levanto los 90 grados. Y lo que pasa es que el cuerpo también me dice que en este lado levanto hasta los 80 grados, pero según mi cerebro dice que son 90. Ahora imagínense esa diferencia de 20 grados, inclusive hasta 10 grados, ¿cómo puede influir esto en el deporte o en la readaptación o en el ejercicio físico? ¿Entienden? Es algo complicado. Ustedes, por ejemplo, saben o tienen idea o se han puesto a pensar alguna vez, yo qué sé, qué tan complicado, no difícil, qué tan complicado es para todo este sistema o para todo el cuerpo ponerse de pie en las mañanas, levantarse de la cama, caminar y o correr inclusive. ¿Cuántos músculos tienen que contraerse, relajarse? ¿A qué intensidad? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué angulación? ¿Cuál es la emisión continua que debe proyectar el sistema neuromuscular? Entonces, es muy complejo. Ahora, imagínense solamente con actividades cotidianas, ¿no? Levantarse de la cama, yo que sé, tomar un café, levantarse, salir, leer un libro, sentarse, parar, lo que quieran. A diferencia de realizar un tipo de deporte, es más complejo, ¿verdad? Requiere mucha participación de otros sistemas integrados que necesitan trabajar, si han sido descuidados completamente por muchas personas, ¿no? Y bueno, dentro del control motor es la calidad del movimiento y la capacidad de nosotros poder realizar una buena ejecución de este tipo de figuras musculares o de este tipo de calidad de movimiento. Quiero decir, no es lo mismo que yo levante mi hombro a abducción a 90 grados, ¿no? A que yo levante mi hombro a abducción a 90 grados con una antepulsión de hombro o una retropulsión de hombro, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer una reducción, sí, estamos hablando del tema de propiocepción, ¿no? Saber a qué grados son los 90 según mi cerebro sin ver para poder realizar el ejercicio. Porque nosotros cuando pateamos la pelota o hacemos algún tipo de actividades, qué sé yo, no estamos pendientes, ¿no? Muy bien, voy a lanzar la pelota, voy a verificar si está a 90 grados, 80 grados, 120 grados de dirección, qué sé yo, no verificamos eso, sin verlo hacemos, ¿no? Eso entra a la parte sensorimotora. Ahora, la necesidad de contracción, relajación para que me permita una gran movilidad de los agonistas, inhibiendo a los antagonistas, estamos hablando de sensorimotor. Para ver la, la capacidad de que nosotros tengamos un buen balance muscular y una buena calidad de movimiento, y estamos hablando dentro del control motor para poder diferenciar algunas cosas que lo vamos a ver o más adelante, ¿ok? Ya. Bueno, entonces, dentro de esto, algo general del sistema sensorimotor, necesitamos lo que compete la parte de entradas o salidas. No tiene una relación muy constante, una funcionalidad muy integral, tanto entrada y salida. Dentro de entradas estamos hablando del sistema somatosensorial, ¿verdad? A esto ya como ven una referencia ahí de Leffart era el autor que mencionaba del año 2000. Esta otra publicación hace el 2002, ¿no? Hablando de todo el sistema somatosensorial. Vemos que estamos con la parte táctil, propioceptivo y dentro también, o entra también la parte de temperatura y dolor. Ahora, en la parte de salidas tenemos ya el sistema motor como tal, ¿no? Entonces tenemos estas áreas de corteza de asociación
que estas áreas de asociación no son más que, bueno, son las partes más extensas tal vez de la corteza cerebral, ¿no? Estas áreas pueden llegar a integrar la actividad de las áreas primarias sensoriales que puedan llegar a relacionarse con las áreas motoras del córtex. Ahora, luego vamos a avanzar a otro grado que es la corteza motora secundaria. Y esta está especialmente vinculada a la programación y guía del movimiento, ¿no? Para que podamos llegar a entender todos. Tenemos la corteza motora primaria que trabaja conjuntamente con las áreas premotoras para poder planificar y ejecutar estos movimientos, ¿no? Y en cuanto al cerebro y los ganglios basales, pues tenemos que hablar de esta parte dentro de las funciones motoras, ¿no? Que puedan llegar a relacionarse con la planificación y el control del movimiento, mientras que las funciones, por ejemplo, las funciones, esas eran las funciones motoras. Las funciones no motoras, ya estaríamos hablando de las relaciones con la cognición, con la memoria, el aprendizaje, la motivación, el estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de una parte no motora, pues ya más interviene el estado emocional o la motivación que tiene la persona al realizar el ejercicio. Si a mí me dicen que me pare de un pie sobre la pelota y a cambio tengo todos los productos que me ofrece el ejercicio básico, pues yo con gusto lo hago, no trato de hacerlo. Entonces hay una motivación, ¿entienden? Sin embargo, en la parte de funciones motoras se relaciona más que todo con la planificación y el control del movimiento. Y nosotros vamos a trabajar mucho con ¿qué? Con la porción motora o la porción no motora. De hecho, tendríamos que trabajar más con la porción motora porque estamos planificando, el paciente va a planificar, va a procesar cómo hacer, cómo concentrarse y cómo dirigirlo. Ya cuando entre en la actividad deportiva, ahí con todo el grupo apoyándolo, qué sé yo, ya no estamos tanto en la parte motora, sino entramos en la parte no motora, ¿no? Ahora, a ver, la cámara me está tapando, tenemos vías motoras, ganglios, vías motoras descendentes, ok. Las vías motoras descendentes, por ejemplo, solamente es el estímulo o la transmisión de este impulso nervioso que nos pueda permitir el movimiento. Y como último punto, los circuitos espinales, ¿no? Que no es nada más que el relevo de este tipo de informaciones que nosotros vamos a utilizar. A ver, ok. Muy bien, aquí, en esta imagen, vamos a aplicar, vamos a entender cómo funciona el tema del sistema sensorimotor, que ya les he explicado en la anterior diapositiva. Tenemos 3 puntos importantes, ¿no? Que es la percepción, la integración y la respuesta motora. Dentro de la percepción, estamos hablando, lo tienen ahí entre paréntesis, que es el sistema sensorial, áreas de asociación, y respuesta motora, que es el sistema motor, ¿no? Recibo la información, vamos a ver, quiero que me ponga acá, ok. Vamos a ver qué hace este gato. No sé si se ve, creo que se me corta, se me cuelga la máquina. Pero bueno, no, se colgó. Sí, a ver. Se ha detenido la función de compartir pantalla porque la ventana compartida está cerrada. Ok, voy a tratar de volver a compartir. No sé qué pasó. Un momentito. Creo que ha sido mucha información y se nos está yendo. Ok, voy a volver a compartir la pantalla. Ya tengo que cerrar la ventana. Sí, está bien. Solo se cerró la diapositiva. Se puede ver, ¿no? Sí, ok. Bueno, entonces en este video que les voy a mostrar un ejemplo que es lo que estábamos viendo de cómo funcionan este tipo de cosas. Y es lo que tienen que considerar ustedes con su paciente. No, él por instinto, voy a tratar de silenciarlo. Él por instinto va a tratar de hacerlo, ¿no? Con todo lo que ha aprendido y toda la información que tiene, va a tratar de hacer eso, o sea, cosas nuevas, por ejemplo. Me imagino que este gato nunca lo ha hecho y por eso ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Entonces, tenemos ahí 3 puntos. Miren, cuando se va listando, la parte A es la percepción, sistema sensorial, ¿no? Recibe, piensa o planifica, ve lo que va a hacer en su entorno, ¿no? Cómo ejecutarlo todo eso. Tenemos la integración, que ya estamos en la segunda parte, es decir, ok, voy a saltar ahora, voy a prepararme, me voy a colocar en la posición adecuada para ejecutar el ejercicio o el entrenamiento, qué sé yo. Y pues la acción, la ejecución, ¿no? La respuesta motora dentro del sistema motor.
Son tres cosas que necesitamos perfeccionar para que nos salga bien y no nos salga como el video que tenemos acá, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes observen y se percaten de que su paciente ha recibido bien esta información, cómo hacerlo, porque si nosotros explicamos mal, de hecho no lo va a poder realizar o no va a poder analizar el tema que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Qué tal? La mala información, pues de hecho resulta ser erróneo todo el momento. Ahora, si nosotros usamos la parte de la integración, ¿no? Es cuando ya el paciente recibe esta información de cómo hacer el ejercicio y pues lo ejecuta o planifica cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, se va a dar esa respuesta motora. Te va a mostrar el paciente lo que ha pasado en las áreas de asociación y cómo ha recibido esa información. Si lo ejecuta mal, primero revisa o piensa si tú lo has dicho mal, o sea, has transmitido mal la información, ¿no? Y luego ve otra vez de nuevo el procedimiento. Ahora, si lo has ejecutado bien, pues entonces hay que retroceder un poco y hay que hacerle entender también al paciente de otras formas, porque a veces si nosotros le decimos, mira, esto es así, tienes que hacerlo así, él en su cabeza, yo qué sé, va a planificar cómo ejecutarlo de una forma que tal vez por la experiencia o falta de experiencia que tiene en el ejercicio sensorimotor, por decirlo lo que quieran hacerle, no va a ejecutarlo bien, no va a haber fallas. Entonces necesitamos ver esos dos pasos primero para que nos dé el resultado que es el punto final, que es la respuesta motora. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la parte. Todos hemos jugado este juego, ¿no? Vamos, hacia la rápida. Vamos a hablar un poco también del tema de la percepción. La propiocepción, no. Díganme o traten de ver si es que pueden hacer en el chat, no hay ningún problema, o en su cabeza o en su mente, cuáles son los sentidos que cuáles creen que son los sentidos que informan sobre las partes del cuerpo, ¿no? Pueden ser todos, o sea, pueden escribir cualquier cosa en su cabeza, manejarlo, pueden ser muchas cosas. Ustedes saben que en la parte de rehabilitación o en la parte de salud, más que todo, 2 más 2 no es 4, no puede ser 5, 8, 7, lo que quieran, siempre y cuando sepamos diferenciar, ¿no? Inclusive cualquier cosa puede llegar a informarnos sobre nuestra parte o sobre las partes del cuerpo, ¿no? Pero tampoco hay casos exagerados, ¿no? Siempre hay que saber diferenciar o justificar lo que nosotros estamos diciendo, ¿ok? Bueno, dentro de estos tenemos la dirección y el rango articular, la respuesta refleja y los soportes de las acciones motoras junto con el equilibrio y la coordinación, ¿no? Entonces, estoy metiendo esta parte de la propiocepción porque también es una parte, yo que sé, tal vez importante o es una parte que necesita ser mencionada dentro de todo este tipo de planificación de ejercicios para el sistema sensorimotor, porque, si se han dado cuenta, son muchos complementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de planificar el ejercicio. Cuando planificamos el ejercicio de un paciente, por ejemplo, ¿no? Necesitamos primero analizar toda la parte funcional, ver qué cosas están bien, qué cosas están mal, y luego tomarnos nuestro tiempo para poder integrar todas estas cosas y planificar un tratamiento adecuado y correcto, ¿no? A veces viene el paciente, lo evaluamos o se evalúa un ratito, unos 5 minutos, 10 minutos, 20, lo que duren, y ese mismo rato hacemos el tratamiento, ¿no? Hay situaciones excepcionales que sí se pueden manejar y hay situaciones en las cuales necesitan una planificación. Tómense un día, tómense dos para planificarlo bien y realizar este tipo de entrenamiento individualizado en el paciente. Porque todo lo que nosotros consigamos o todo lo que nosotros hagamos va a ser el resultado del desarrollo del esquema corporal, ¿no? Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo que por bien no tiene a veces relación una con otra, no podemos ver la relación de una con otra. Es un trabajo que es necesario, como pueden ver ahí en la imagen, que entre comillas sabe bien, ¿no? Resulta bien. Se puede redireccionar en muchas ocasiones, no solamente en el ámbito deportivo. Estamos hablando del sistema muscular, osteomioarticular, qué sé yo. Entonces, eso influye en todo, porque en todo hay movimiento. Entonces, tenemos que trabajar en el movimiento. ¿Ok? Ahora sí, a lo que vinieron, ¿no? ¿Cómo planificar, cómo entrenar, cómo hacer este tipo de trabajos sensorimotores? Con las bases adecuadas y el tipo de evaluación correcta que tal vez podríamos utilizarlo como guía para poder planificar
un tratamiento adecuado, ¿no? Y no directamente mandarlo como ese paciente de aquella vez, directamente al bozo, ¿no? Que todos lo ven y ahí pobre tratando de ponerse en equilibrio cuando no es el nivel en el que se encuentra, ¿no? ¿Qué beneficios podríamos tener nosotros del entrenamiento sensorimotor combinándolo con el receptivo y combinándolo con el control motor? Pero nos vamos a enfocar más en el sensorimotor. De hecho, va por igual, ¿no? Como ya les he mencionado, recuperación de lesiones que van a ser un poco más rápidas. Prevención de lesiones de hecho, porque se dan cuenta que cualquier tipo de ejecución o cualquier tipo de lesiones que nosotros vamos a ocasionar, tanto en un paciente regular o en un paciente deportista, son movimientos inesperados o también bruscos, ¿no? Si estamos hablando de la parte funcional. No estoy hablando de que no podemos prevenir que alguien nos dé un golpe, no podemos prevenir eso, sino me refiero a la parte de la prevención de lesiones funcionales, ¿sí? O de causas más que todo funcionales, ¿no? En la cual requiere un movimiento brusco, inesperado, ¿no? Con cambios de dirección rápidos, cambios de dirección rápidas, sí, cambios de dirección rápidos. Y el tema es que necesitamos esa coordinación, trabajar o guiar al músculo para que tenga esa coordinación intramuscular e intermuscular, ¿no? Y también el tema, hay algunos ejercicios dentro del sistema sensorimotor que trabajamos con un tipo de contracciones isométricas, concéntricas y excéntricas. ¿Sí? Si se dan cuenta, la mayoría de las lesiones que se puedan llegar a dar se dan en una contracción excéntrica. Y cuando tú vas al gimnasio, o tu paciente va al gimnasio, ¿qué tipo de contracciones hace? Concéntricas, ¿verdad? Rara vez va a ser una isométrica, pero mayormente es concéntrica, ¿no? Pero no estamos acostumbrando al músculo de realizar o hacer un tipo de contracción excéntrica, que es lo que ocurre en las lesiones deportivas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, a todo esto también puede llegar a mejorar el rendimiento, ¿ok? Bueno, ahora sí, presten atención acá. Esta parte del proceso de adaptación es muy importante porque nos explica qué hacer y qué no hacer y cuándo hacer, ¿no? Entonces, se conoce al proceso de adaptación a todo lo que podemos ver acá. Les explico. Tenemos el estímulo, cualquier estímulo, ¿no? Cualquier estímulo que nosotros vayamos a dar al paciente para que ejecute algún tipo de actividad o ejercicio o, yo qué sé, terapia que vayamos a hacer en la parte de rehabilitación. Tenemos dos puntos, dos partes. Un exceso de estímulo que va a ser muy alto al nivel en el que se encuentra el paciente y una falta de estímulo, ¿no? Ok, una falta de estímulo. Entonces, hay dos caminos muy separados y hay un camino que podría ser el correcto, que es el estímulo adecuado, en el nivel adecuado que se encuentra el paciente, ¿no? Si su paciente, yo qué sé, vamos a trabajar fibras tónicas y me puede tolerar el tema de, yo qué sé, 4 series de 10 repeticiones, que sé yo, 5 series de 10 repeticiones, ¿no? Sin problemas, pues estamos en el nivel adecuado, porque bueno, a la cuarta o quinta repetición ya le va a ir costando un poco más, ¿no? Porque ya estamos generando una fatiga muscular, que es lo normal o lo regular. Sin embargo, si el paciente no puede tolerar simplemente 10 repeticiones de una serie, es un exceso de estímulo. Y el exceso de estímulo se produce como lesiones, ¿no? Lo mismo, ¿qué pasa si el paciente puede hacer 5 y tranquilamente puede seguir hasta 10 o hasta 20? O sea, no pasa nada con el paciente. Es una falta de estímulo, ¿no? O sea, no vamos a ocasionar ningún tipo de cambios, ¿ok? Ahora, dentro de la fatiga muscular, por ejemplo, la fatiga de cualquier sistema que vayamos a trabajar, sea muscular, sensoriomotor, neuromuscular, lo que sea, vamos a generar este tipo de fatigas. Necesitamos tener un buen proceso de recuperación, ¿no? Necesitamos, aparte de planificar la terapia, tenemos que planificar la recuperación de ese tipo de actividad que haya hecho el paciente para poder alcanzar un nuevo nivel que se conoce como supercompensación. Y al llegar a la supercompensación, hemos conseguido lo que siempre hemos querido obtener, una adaptación rápida, corta, de un proceso de adaptación en condiciones naturales, ¿no? Lo vamos a detallar más que todo en este tipo de parte. Tenemos aquí el nivel 1, ¿no? Las líneas de acá, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Y el paciente se encuentra en el nivel 2, haciendo un ejemplo, ¿no? Se encuentra en el nivel 2, que es el estado inicial.
Y nosotros tenemos que tener un buen proceso, un buen trabajo de entrenamiento, una buena planificación y diseño de los ejercicios para poder llegar a producir fatiga en este caso, ¿no? O catabolismo. De ahí tenemos que preparar la fase de recuperación, sea cual sea el sistema que estamos trabajando, ¿no? Nervioso, tendinoso, muscular, qué sé yo. Tenemos que tener una planificación también de esa recuperación del tipo de tejido o sistema que vayamos a trabajar, ¿no? Para poder alcanzar esa siguiente fase de supercompensación alcanzando un nuevo nivel, ¿no? Por lo general, a lo que creo que la mayoría maneja, espero estar equivocado, no he conocido tanta gente, ¿no? Pero espero estar equivocado. La mayoría maneja el entrenamiento y ya, ¿no? Le dice al paciente, ok, es todo por hoy, voy a descansar. Y lo que él va a hacer va, yo que sé, meterle un trancapecho en el puente, no sé, entonces descansar en cama y no es un proceso de recuperación adecuada. Vamos a trabajar en la fase de catabolismo y el catabolismo se puede prolongar, pero nosotros podemos acelerarlo en la fase de recuperación. El catabolismo se puede prolongar y vamos a tardar más en llegar. No quiero decir que es malo. Trabajar el ejercicio y mandarlo a casa del paciente ya no es malo, ¿no? Pero vamos a tardar lo que podríamos tardar en meses, podemos hacerlo tal vez en un mes, en semanas, inclusive depende de la actividad que vayamos a hacer. Siempre y cuando ustedes planifiquen el entrenamiento, planifiquen la recuperación. No, hay que planificar ambos. Entonces, por eso la terapia suele ser un poco más que todo larga. ¿Okay? Eh, bueno, vamos a tratar de acelerar un poco. ¿Sí? A veces suelo extenderme mucho. Y bueno, vamos a tratar de acelerar un poquito. Los principios, por ejemplo, de los entrenamientos, los principios generales del entrenamiento van a requerir de estos puntos. Unidad funcional. Cada paciente es independientemente funcional. Multilateralidad. Los movimientos que nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar, o vamos a prepararlos para que sean trabajos deportivos, en este caso, prepararlos para el trabajo deportivo multidireccional, ¿sí? Tridimensional. Los movimientos que hacemos son tridimensionales y multidireccionales. Nosotros no nos levantamos de cama como robots, ¿no? Ni sé bailar, para no estoy haciendo eso. Pero no son movimientos bidimensionales, ¿sí? Sino son más que todo multidireccionales. No somos robots. Especificidad. Hay que saber para qué estamos haciendo el ejercicio. No todos son para el mismo tipo de disfunciones o alteraciones funcionales, ¿no? Tenemos que trabajar el proceso de recuperación, ¿no? Tiene que existir una progresión porque se va a evidenciar con todo ese proceso que hemos visto anteriormente, una buena progresión del ejercicio en un corto tiempo, ¿no? Individualidad, ¿no? Hay que planificar el tratamiento o el entrenamiento de forma individual para cada paciente. No agarren un tratamiento, una planificación de ejercicios y lo usamos para todos, ¿no? Cada uno tiene una independencia funcional, quiero recalcar eso. Ok, bueno, continuidad. Necesitamos ser constantes, ¿no? Ver cuál va a ser el periodo de recuperación para volver a entrenar y volver a seguir esas fases para aumentar de una vez un nivel a otro nivel. No decirle al paciente, que hagamos 10 sesiones y vuelves en 2 meses. O vienes una vez al mes, o vienes una vez, yo qué sé, a la semana, ¿no? Hay que tener una buena continuidad del paciente y evitar, como dice el último punto, una sobrecarga. No hay que producir lesiones, no hay que hacer un exceso de estímulo. Necesitamos saber cuál es el estímulo correcto para cada paciente. ¿Ok? La relación que tenemos en entrenamiento y fuerza, como primer punto, entrenamiento y fuerza. Necesitamos esa coordinación entre grupos musculares, ¿no? Agonistas, antagonistas puede ser, o simplemente todos los músculos extensores, todos los músculos flexores, y la coordinación intramuscular, ¿sí? Hay que captar la mayor cantidad de fibras musculares posibles, viendo el tipo de contracción también, y también tal vez poder ver algún tipo de suplemento extra, ¿no? Ya podríamos añadir el tema de entrenamiento con electroestimulación muscular, que nos va a facilitar a captar la mayor cantidad de fibras musculares. El entrenamiento y la flexibilidad, por ejemplo, vamos a ver este punto de acá. Esto es lo que conocemos acá, estamos hablando del tema ya de estos reflejos que les he mencionado antes, del reflejo miotático y el reflejo miotático inverso. Tenemos dos, ¿no? Si nosotros estiramos o hacemos un estiramiento lento y progresivo, ¿no?
Entonces, vamos a activar primero el reflejo miotático y luego vamos a activar el reflejo miotático inverso según el tiempo en el cual estemos elongando o estirando ese músculo. Pero si hacemos un estiramiento rápido, mientras más rápido sea el estiramiento, más rápido vamos a generar esa resistencia. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo con esta liga de acá, qué sé yo. Si estamos haciendo la parte muscular y hacemos un estiramiento lento, ven cómo hago y la liga me produce resistencia, sí, pero progresivamente. Pero ¿qué tal si yo hago un estiramiento muy rápido, brusco? Y ahí se rebote, ¿no? Y se rebote de la resistencia que me produce la liga o el reflejo miotativo que puede producir el músculo. Por eso es importante hacerlo lento. ¿Cuánto tiempo podemos hacer? Varía mucho según el autor. Yo prefiero que tomen muy en cuenta los autores que manejan, pero que lo practiquen más en la evidencia clínica que ustedes vayan a tener con sus pacientes. El estiramiento, por ejemplo, para la flexibilidad, para aumentar la flexibilidad muscular, no precompetitivo, ¿no? Ya estamos hablando de postcompetitivo, simplemente para ver la parte de flexibilidad. Tenemos que tomar en cuenta, nos dicen, ¿no? Entre 15 a 30 segundos de elongación, ya. Entre 15 a 30 segundos probablemente no consiga nada, ¿no? Entre 15 a 30 segundos es como que tal vez está empezando el reflejo miotático inverso. Saben que al principio comenzamos con el miotático y mientras más tiempo tenemos, ya va produciendo, teniendo más fuerza el miotático inverso. Hay este tipo de parte que me gusta mencionarlo, que es el estiramiento, o se conoce como estiramiento post-isométrico. Dentro de la fibra muscular, por ejemplo, tenemos componente contráctil y componente elástico, ¿no? La ropa, hagan de cuenta que es la ropa, ¿no? Y su cuerpo es el músculo, ¿no? Si nosotros comemos mucho, lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces llegamos a tener un poco más de masa muscular. Y la ropa ya no me va a quedar, ¿no? Las tallas M no se hace como antes, ¿no? Entonces ya no me va a quedar la ropa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estoy trabajando el componente contráctil, de hecho vamos a ganar una hipertrofia muscular, pero solo del componente contráctil. ¿Qué hay del componente elástico? También necesitamos trabajar el componente elástico. Y este tipo de contracciones funciona mejor, o el trabajo del componente elástico funciona mejor con este tipo de contracción, relajación muscular, que se conoce como posisométrico. Y además de generar una mayor tensión en el tendón, pero no excesiva, al producir una contracción muscular isométrica voluntaria durante el estiramiento, va a hacer que tenga más fuerza el reflejo miotático inverso, porque generamos un grado extra, no exagerado, un grado extra de tensión en el tendón. La tensión en el tendón, a cambio de longitud del tendón, puede llegar a activar el miotático inverso. El cambio de longitud dentro del músculo, el miotático, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, lo que ocurre es un estiramiento lento. Llegamos a un punto en el que el paciente puede tolerar o estamos tal vez sin causar dolor, ¿no? En una posición de elongación. Le pedimos que haga una contracción isométrica. Después de la contracción isométrica sostenida, 15, 10 segundos, lo que prefieran, se hace una relajación muscular. Le dicen, ok, relaja el músculo y ya. Y luego, mientras vamos repitiendo esto, la tensión que va a generar en el tendón nos va a producir mayor fuerza en este reflejo miotático inverso, que va a producir una relajación muscular para poder aumentar la amplitud del movimiento mucho más fácil. La diferencia de estar todo el rato ahí con el paciente estirándolo, esperando a que se le dé la gana de poder estirar más, no nos cansamos nosotros. Inclusive, este es un método tal vez más rápido. Les sugiero que lo investiguen, ¿no? Estiramiento posisométrico, que me ha ayudado mucho a mí y, bueno, hay ciertos temas que he podido encontrar en el cual el paciente no sabe que es una contracción isométrica, ¿no? Entonces le dices, haz una contracción isométrica y el paciente, ¿qué? O sea, como si hicieras una contracción en el músculo, pero no tan fuerte. Pues no entiende, ¿no? A veces es un poco difícil explicar al paciente que a otro colega, ¿no? Entonces, en esta opción podríamos combinarla con la parte de electroestimulación muscular, generar una contracción isométrica con el electrodo en un tiempo de contracción activa, sin un tiempo de reposo activo, no solo un reposo. Y en el momento de reposo, pues preguntar, ¿podemos estirar más? ¿Podemos quedarnos ahí? Ok, ¿puedes estirar más? Estiramos un poquito más, quedamos ahí, ok, contracción, relajación, contracción, relajación, y así, ¿no? Espero que me hayan entendido, si no, me avisan para ver qué parte no me han entendido. El entrenamiento y la coordinación.
¿ok? Dentro del entrenamiento y la coordinación tenemos que ver tanto el espacio-tiempo, ¿no? Lo que rodea al paciente, los materiales que vamos a usar, que él conozca el medio en el cual va a trabajar, ¿no? Y también mantener o tener un buen equilibrio. Ya estamos hablando dentro de equilibrio y estabilidad. El equilibrio, pues si estamos hablando con pacientes que tienen, yo que sé, algún tipo de afecciones como yo que sé, el vértigo, ¿no? No podríamos trabajar con esos pacientes, sería otro tipo de tratamientos, ¿no? El DPPB, si no me equivoco, ¿sí? Se abrevia el DPPB porque el nombre es muy largo. En caso de afecciones vestibulares, ¿no? Tenemos que tener un ritmo de trabajo, ¿no? Una buena orientación espacial por parte del paciente y también tenemos que considerar la relajación y con esta parte de la relajación, la coordinación muscular. Los músculos tienen que generar una suficiente tensión y también tienen que generar o aprender a generar una relajación para que no impida al movimiento que nosotros vayamos a hacer, ¿ok? Y, ok, bueno, ahora sí. ¿Sí? Ya les voy a decir cómo hacer. Y eso lo quiero ver, lo quiero demostrar más que todo en la parte práctica. Bueno, a ver. Y es algo así nada más. No creo que sea mucho para hablar. Tenemos muchas opciones que podemos tomar en cuenta, desde plataformas, puntos de estabilidad, planos y ejes y la participación que nosotros tengamos con el paciente. Ahora, al momento de planificar es necesario elegir el tipo de instrumento que nosotros vayamos a usar. Vamos a usar feedback, vamos a usar rollers, vamos a usar BOSU, vamos a usar colchonetas, tableros, vamos a hacer trabajo en playa, por ejemplo, con arena, trabajo en montaña, me refiero a situaciones rocosas, ¿no? En superficies que tengan rocas, un tipo de obstáculos que podemos manejar con el paciente, ¿no? No es necesario les quiero decir, ok, vamos a hacer terapia en la montaña, ¿no? Llevar a la montaña, ¿no? Me refiero a ese tipo de partes. Los puntos de estabilidad, eso es muy importante, inestabilidad interna y inestabilidad externa. Primero debemos ver si el paciente tiene una inestabilidad interna antes de mandarle a hacer una inestabilidad externa, ¿ok? Inestabilidad interna, por ejemplo, quiere decir que el paciente no sea capaz de ponerse de un solo pie, por ejemplo, en una superficie estable, ¿no? Si lo colocamos de un solo pie en una superficie estable, sin ningún tipo de alteraciones o complementos extras, ¿no? Estamos ya, ahora sí, ¿ok? Perdón, estamos bien con el tiempo, ¿no? Ya. Tenía miedo eso del tema del tiempo, ¿no? A veces me expando mucho. Ok, bueno, voy a tratar de repetir esta parte, no sé en qué parte nos hemos quedado antes de que se corte, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente tenga una buena inestabilidad interna antes de pasar a la inestabilidad externa, que él pueda ser capaz de pararse de un solo pie, por ejemplo, si vamos a trabajar el segmento inferior o si vamos a trabajar el segmento superior y a ver otro tipo de posiciones en las cuales comprometa esa articulación en cuanto a la estabilidad que nosotros queremos generar. Si él no puede con esa inestabilidad interna, no pasemos a la inestabilidad externa. ¿Qué tal si ese paciente que les hablaba del BOSU, ¿no?
no era capaz de ni siquiera pararse de un solo pie en una plataforma estable. Entonces tenía una inestabilidad interna y es lo que ocurre con muchos pacientes en rehabilitación. En deportistas no tanto, de hecho no tendría que ocurrir. Entonces ya podríamos con ellos trabajar en una inestabilidad más que todo externa, ¿verdad? Tenemos los planos y ejes, ¿no? La forma y posición en la base inestable o en la dirección de la fuerza que va a generar esa inestabilidad en el paciente para poder generar una activación muscular según el plano y el eje que vayamos a trabajar, ¿no? ¿Qué tal si nosotros generamos una inestabilidad en un sentido diferente al suelo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un momento? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar este tipo de fuerzas que nos vayan a generar esta inestabilidad? ¿Cómo nosotros poder ser un poco más creativos? Yo creo que esta parte es un poco más de creatividad, de dónde colocar la plataforma inestable para generar una mayor exigencia muscular y una mejor activación muscular. En cuanto a la participación, tiene que ser una respuesta global para toda la estabilización del segmento. Y es un error que se comete no tanto en profesionales, pero sí probablemente en estudiantes, lo que he podido evidenciar. Es el tema de que si nosotros nos enfocamos, y es una recomendación que les puedo dar, no es algo, no es el boom, ¿no? Pero es no está de más. Si ustedes van a trabajar, por ejemplo, una inestabilidad articular en tobillo, no solo se fijen y se centran en el tobillo. Fíjense cómo está la posición de la rodilla, cómo está la cadera, cómo está el tronco, cómo están los hombros, cómo está la cabeza, ¿no? Si están anteriorizzadas, si por ahí la estabilidad en el tobillo es buena, ¿no? El paciente se mantiene estable con un solo pie trabajando en el tobillo, pero está haciendo un tipo de baile extraño por todo el cuerpo, ¿no? Como esos globitos, ¿no? Que están así. Podría generar eso, ¿no? Entonces tenemos que ver cuánto le cuesta al paciente hacer ese ejercicio, ¿no? A eso se conoce como participación, que es una respuesta global de todo el cuerpo, ¿sí? Todo el cuerpo debe trabajarse como uno solo. Sea el segmento que trabajes, tenemos que ver todo el cuerpo. Aquí es un ejemplo, ¿no? De una fuerza lateral, ¿no? Que estamos viendo en la articulación, por ejemplo, de rodilla. Voy a tratar de minimizar esto. En la articulación de la rodilla, fuerzas laterales. ¿Okay? Las fuerzas laterales nos van a producir en este caso una participación, sea el segmento que trabajemos, ¿no? En este caso de rodilla estamos haciendo una participación más que todo, tal vez ligamentaria, no más que muscular. Sí participa la parte muscular, pero estamos exigiendo mucho la ligamentaria, ¿no? Hay situaciones en las cuales no podríamos trabajar en este tipo de fuerzas o direcciones de fuerzas, solo enfocándonos en la parte de la rodilla. Hay ejercicios que son las ligas, ¿no? Que los colocamos en las rodillas, qué sé yo. Eso no es trabajo de rodillas, es trabajo de cadera, para que tal vez podamos diferenciar, ¿no? Tal vez no quiero generar confusiones. Ya podemos ver otros trabajos en cuanto a estabilidad, más que todo de fuerzas laterales a nivel de la rodilla, que es el ejemplo que les puedo dar. Y si trabajamos a nivel de la cadera, por ejemplo, estamos activando, si son fuerzas laterales, ¿qué músculos? Abductores, aductores. Simple, ¿no? Si estamos viendo fuerza antero-posterior, ¿no? De delante a atrás, ¿qué músculos trabajaríamos en caso de rodilla? Flexores y extensores. Generaríamos una coordinación tanto de flexores y extensores, ¿no? Si estamos hablando de cadera y son fuerzas laterales, estaríamos generando una participación más que todo de abductores y aductores, ¿ok? En ese tipo de situaciones no creo que haya mucho problema. Entonces, las evaluaciones, como les digo, creo que esta es la última que hablo. Probablemente si me he olvidado algo o si no se ha entendido algo, me lo hagan saber al final del webinar, porque esta parte es lo esencial para poder aplicar este tipo de actividades. Y es lo que vamos a demostrar en un momento más adelante, en la parte práctica. ¿Okay? Y a ver, quiero ver si estaba en lo correcto o no. Ah, no, falta esto. La planificación de ejercicios. Tenemos esta referencia que ven acá es de Francisco Tarantino. Búsquenlo, Francisco Tarantino. Pueden buscar mucha información de él. Esta planificación es la que propone él, ¿no? Tenemos una primera fase en la cual tenemos un equilibrio y estabilidad estática en plataformas estables. Tenemos que ver en qué fase se encuentra el paciente, ¿no? Si tiene una buena estabilidad estática, tiene una buena estabilidad en plataformas estables, ok, pasamos a la segunda fase.
Pero si no la tiene, nos quedamos en la primera fase hasta dominar y superar esta fase. Pasamos a la segunda, se combina con estabilidad dinámicas, unas plataformas tal vez más inestables, con cambios de dirección o generar inestabilidad en algunos planos y ejes, ¿no? Si el paciente lo domina, pasamos a la siguiente fase. Si no lo domina, nos quedamos en la segunda fase, ¿no? Ahora, aquí se preguntan ustedes o preguntan al paciente, ¿el paciente es capaz de trabajar el equilibrio en estabilidad estática en plataformas estables? Sí, siguiente fase. El paciente es capaz de generar una estabilidad dinámica en plataformas inestables, con cambios de dirección, inestabilidad en planos y ejes. Sí, siguiente fase. El paciente es capaz de aumentar, de poder trabajar con aumento de cargas, con todas las anteriores, aumento de cargas, con trabajos de aceleración y desaceleración en diferentes amplitudes articulares. Sí, perfecto. Si estamos ahí, podemos avanzar a la cuarta fase, que es en realidad donde nosotros tenemos que generar las variaciones del ejercicio direccionándolo en la actividad deportiva. Sí, no es prudente tal vez realizar trabajos de estabilidad articular, sensorimotor, receptivo, control motor, qué sé yo, en la actividad deportiva en concreta sin haber superado estas fases. No se recomienda una progresión adecuada para poder realizar este tipo de actividades. Recuerden, el sistema propioceptivo, sensorimotor, control motor, no les va a avisar, el paciente no va a sentir cuando se ha fatigado ese sistema, ¿no? No va, oye, ya no puedo parar de pie, ya no puedo hacer esto, ¿no? Pero si ustedes lo van a notar, ¿no? Viendo que el paciente ya no puede tolerar la misma cantidad de tiempo, se lo miden tiempos, lo que el paciente trabajaba normalmente, ¿no? Se va a cansar, ya no va a poder aguantar 30 segundos, un minuto, va a aguantar 10, 15, ya estamos viendo que hay una fatiga, que nosotros lo observamos, pero el paciente no, o sea, el paciente tranquilo, ¿no? O sea, no siento, la verdad no siento. Y es por ese motivo que los pacientes dejan de hacer ese tipo de ejercicios. Porque no sienten, ellos no sienten, no lo perciben, no dicen, ay, mi nervio me está fallando, no lo perciben. Entonces, por eso dejan de hacerlo. A diferencia del trabajo muscular, ellos sienten que hay un dolor muscular por el trabajo que han hecho, no tipo masoquistas, ¿no? Si me duele, sí sirve. Si no me duele, ¿para qué? ¿No? Entonces, eso igual hay que tratar y a todos los estudiantes y colegas de trabajo, de profesión en este caso, yo creo que hay que saber comunicarse con el paciente y decirle, mira, no vas a sentir fatiga como la del músculo, pero sí vas a sentir esto, yo lo voy a notar y vamos a evidenciar y te vas a ir dando cuenta cómo vamos progresando, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos para la planificación de este tipo de ejercicios, ¿ok? Bueno, como dice ahí, la vida le da las peores rodillas a sus mejores guerreros, ¿no? Las lesiones articulares, desgaste articular, por ejemplo, se da más que todo en pacientes que tienen una mala estabilidad articular, ¿no? Hay lugares en donde generas más presiones que en otras, ¿no? Esos desbalances articulares. Imagínenselo en actividad deportiva, que es mucho más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que eso. Antes de avanzar a la parte práctica, creo que vamos a tomar un minuto antes de preparar aquí al paciente, a la paciente, para poder tener todo listo, ¿no? Pero hasta mientras, pues, bueno, agradecer primero a PC Basic y si es que pueden, no creo que les cueste nada, seguirme en mi red social, que es Instagram, ¿no? Que lo estoy metiendo uno que otro empeño para tratar de difundir información a quienes necesiten, ¿no? Yo me dedico a la docencia. No sé mucho, pero me dedico a esta parte con la intención de transmitir información o tal vez un poco de conocimiento al mundo para poder ser mejores y mucho aún crecer profesionalmente junto con mis colegas de la rehabilitación. Tenemos que hacer respetar la profesión, tomarnos en serio, la información es fácil de buscar, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, ¿ok? Yo creo que con eso termino la parte teórica y ahorita vamos con la parte práctica. No sé si me ayudan y voy a ir atendiendo cuando terminemos todo esto la ronda de preguntas, ¿ok? Gracias, Marcelo.
Bien, te comento que tenemos a varias personas conectadas. Hemos llegado a un buen número de profesionales que están aprendiendo cosas nuevas y tal vez para algunos es poder reforzar los conocimientos como profesional. Agradecerte a ti más bien por tu tiempo, por la predisposición de poder mostrarnos nuevas cosas y bueno, vamos a pasar a la parte práctica. Te comento que todavía no tenemos consultas. Pero claro, yo escuchándote un poquito, tal vez podríamos reforzar algunas consultas para de ahí a poder pasar con tu paciente, por favor. No sé si te parece bien. Sí, sí, perfecto, no hay ningún problema. Yo creo que también sería una buena idea. Bien, nos hablaste sobre las lesiones, donde mayormente estas se dan en la parte isométrica en realidad, y hablaste un poquito que se da en un porcentaje muy bajo en ejercicios, por ejemplo, o contracciones excéntricas o concéntricas. Según a tu experiencia, dividiendo en realidad por porcentajes, ¿tú crees que las lesiones se pueden dar en contracciones excéntricas o concéntricas? Ok, sí, de hecho, aclarando ese tema, las lesiones, como mencioné, se dan más en excéntricas, no tanto en isométricas, se dan más en excéntricas porque son movimientos que son repentinos, son involuntarios, son inesperados, ¿no? Que el paciente que le exige al músculo, o sea, cambiar su longitud de manera brusca y este músculo responder de forma, en un tipo de contracción, en este caso excéntrica, de responder para poder estabilizar la articulación o estabilizar algún tipo de segmentos. De hecho, sí, estadísticamente, la mayoría de las lesiones se dan en contracciones excéntricas, ¿no? Porque nosotros, o el cuerpo, los deportistas, no están acostumbrados a estimular a esta fibra muscular con contracciones excéntricas. Lo que podría recomendar o sugerir es que empecemos a trabajar contracciones excéntricas siempre al lado de un profesional, no hacerlo así al azar, porque podemos generar una lesión, porque la excéntrica se especializa en romper una gran cantidad de fibras musculares, pero también se usa para la hipertrofia, ¿no? En caso de hipertrofia, ¿no? Pero para evitar lesiones, estimular gradualmente con un terapeuta o con un profesional de movimiento este tipo de contracciones excéntricas, ¿no? Para que sean reguladas y guiadas y no sea un exceso de estímulo y no nos causen mucho tipo de lesiones. Para que el músculo ya esté preparado a este tipo de contracciones y en el deporte, cuando ocurre este movimiento inesperado, brusco, el músculo sepa reconocer cómo actuar, cómo hacer y cómo reaccionar y justamente ya entrenándolo este tipo de parte excéntrica, pues responder de forma adecuada. La mayoría de los pacientes deportistas no se trabaja o no trabaja mucho en la parte excéntrica, solo en la concéntrica, en la parte de musculación, por ejemplo, y no están acostumbrados a este tipo de tensiones excesivas que se da en cambios de longitud del músculo y por eso se produce las lesiones más que todo en un gran porcentaje excéntrico. Ok, sí, sí, no hay problema. Yo creo que tenemos una pregunta ahí. Nos dice, ¿cuánto es? Perdón, respondí bien, te aclaré la duda, todo correcto. Perdón, Marcelo, sí. Tenemos una consulta. Dice, ¿cuánto es el tiempo ideal de un estiramiento correcto? Ya. El estiramiento ideal, muchas bibliografías nos dicen desde 15, 30 segundos, un minuto, ¿no? Tomen estos parámetros que nos dan, que nos da la información como simplemente parámetros, ¿no? Son parámetros que podemos utilizar como un aproximado. Si usamos 30 segundos, por ejemplo, para el tema de relajación o cambio de flexibilidad, si estamos hablando del tema de precompetitivo es diferente, ¿no? Existen las balísticas, por ejemplo. Pero si estamos hablando de una flexibilidad pasiva o asistida, qué sé yo, lenta, progresiva, a partir de los 30 segundos, según la teoría, comienza a tener efecto recién el reflejo mitático inverso. Superado los un minuto, ya estamos adentrándonos un poco más al reflejo mitático inverso y yo qué sé, hasta donde pueda llegar a tolerar el paciente, porque a veces el paciente no tolera mucho tiempo de elongaciones, podríamos tomar como primer indicador para saber hasta dónde estirar, ¿no? Ahora, los cambios progresivos que vayamos a tener, ¿no? Yo estiro hasta cierta parte y no quiere decir que me quede ahí un minuto, ¿no? Va a sentir el paciente algún momento en que sí ha actuado el reflejo mitático inverso y te va a decir
tienes que escuchar mucho al paciente. No te va a decir, ok, puedes estirar un poco más. Ok, estiramos un poquito más, no quiere decir harto, ¿no? Gradual, lento, poquitito, hasta donde tú también sientas que el músculo te dice, ok, ya para, no, hasta aquí ya no vas a poder estirar, no, para. Ok, y corroboras con el paciente. Ahí está bien, porque yo siento que ya no puedo más. Ahí está bien, no puedo más. No, tranquilo, puedes más, ok, un poquito más, pero bien lento, progresivo, ¿no? Estamos ahí, yo que sé, unos 30 segundos, 20, un minuto, qué sé yo, 15 segundos, 30, como ya estamos un poco avanzando. El paciente va a decir, puedes más, o inclusive vas a sentir una disminución de la tensión del músculo. Entonces, podemos seguir más, ¿no? Hasta lograr el rango de amplitud articular deseado en el paciente o hasta la tolerancia. No quiere decir ya porque más, ¿no? Sino que ya estoy sintiéndome un poco incómodo, tengo la pierna adormecida, qué sé yo, ok, descansamos un rato, paramos, o trabajamos la otra pierna, o es suficiente por hoy, eso ya es más criterio del profesional. Pero el tiempo ideal es escuchando al paciente, ¿no? Y también sintiendo la resistencia que te pueda llegar a provocar el músculo. Si te pone resistencia, quiere decir que estamos todavía en el miotático. Si ya sientes que cede un poco más y el paciente puede tolerar un poco más la elongación, y estamos hablando de una buena activación del miotático inverso. Entonces, el tiempo es relativo. El tiempo es lo que tu paciente te pueda decir o tolerar o avisar en el rango de trabajo que vamos a hacer. Espero haberte respondido, Gabriel. Bien, perfecto. Tenemos otra consulta. Un segundito, por favor. Sí, la leo, creo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar del agotamiento a la fatiga? Esa es muy buena pregunta, ¿no? Entonces, en la explicación que hice en la parte de procesos de adaptación en condiciones naturales, hablaba de agotamiento y fatiga. Fatiga la conocemos como algo, dentro del marco teórico, la conocemos como algo que sucede de forma fisiológica, de forma regular, o sea, algo normal, ¿no? En la cual el paciente al realizar un tipo de trabajo, de hecho, va a presentar un tipo de cansancio, ya no va a poder realizar el ejercicio de forma adecuada, se cansa, entonces como fatiga, ¿no? Siempre y cuando lleguemos al objetivo. Por ejemplo, yo le digo a tu paciente, ok, yo te he planificado, yo te he propuesto realizar 10 contracciones, vamos a ponerlo de forma general, 10 contracciones de 4 series, ¿no? O sea, 10 repeticiones de 4 series, ¿no? Hacemos las 10 repeticiones de 4 series. En la tercera serie ya como que dice, ok, ya me estoy empezando a cansar. Y en la cuarta serie dice, ok, siento que me cansé, pero todavía puedo más. O sea, siento que me he cansado, pero todavía puedo más. Ok, estamos entre la relación más que todo de cerca a la parte de fatiga, ¿no? Es decir, que el paciente ha cumplido los objetivos y ha podido sentir ese cansancio, para que se entienda, que nosotros habíamos planificado en el ejercicio. ¿Me entiendes? Entonces, producir un agotamiento quiere decir, yo, según la evaluación que te tengo, que he hecho, la parte funcional que tú tienes, yo te doy 10 repeticiones de 4 series, la misma. Y el paciente, a la primera o a la segunda serie, ya dice, no, me he cansado, o sea, creo que es muy fuerte, me he cansado, no puedo más. Quiere decir que ha habido un error en la evaluación funcional y hemos dado un exceso de estímulo o una sobrecarga en el paciente que ha producido un agotamiento. A esto se refiere con agotamiento, cuando el paciente no cumple el objetivo terapéutico en base a la evaluación funcional que tú hayas hecho. Si el paciente siente yo qué sé, como estamos hablando para que mejor, un cansancio, una disminución del rendimiento muscular, por ejemplo, en el rango del objetivo terapéutico que se le ha propuesto en base a la evaluación funcional, quiere decir que estamos cumpliendo con la fase de fatiga o la fase de catabolismo, que es lo normal, ¿no? De ahí tendríamos que planificar la parte de recuperación muscular y ya lo que sigue, ¿no? Espero haberte respondido, Mariana. Muy buena pregunta, gracias por la pregunta. Es bueno saber diferenciar la terminología que nosotros usamos para saber qué es qué y qué no es qué, ¿no? O sea,
Listo, yo creo que eso. Espero que te haya respondido, María. Gracias, Marcelo. Tengo otra consulta. Ariel escribe, en tema de pacientes postoperatorios de rodilla o algún otro tipo de traumas, ¿qué debemos hacer cuando vuelve a presentar molestias cuando estamos en alguna fase de nuestra planificación de entrenamiento? Ya, bueno, el tema de posoperatorio es muy largo de qué hablar, ¿no? En cuanto a movilidad, tal vez. Podríamos empezar con trabajos isométricos, qué sé yo, ¿no? Sin que haya pasado mucho tiempo de la inmovilización que le lleva el paciente, el profesional médico encargado. Pero lo que dice es que qué ocurre si él presenta molestias en el tratamiento que nosotros vayamos haciendo, según lo que hemos planificado. Si existen molestias a nivel del tendón, por ejemplo, ¿no? Porque la pregunta puede ser, creo, o la he entendido un poco muy general, puede ser tendón, ligamento, según de qué ha sido operado. Si es tendón, por ejemplo, ya estaríamos hablando de tendinopatías. Ustedes sabrán que en tendinopatías tenemos que reconocer y diferenciar tendinitis, tendinosis, entensopatías, paratendonitis, dentro de tensopatías, en tensitis y en tenosis. Son muchas cosas que podríamos hablar. Y ver más que todo en ese problema, ver las cargas que generas en el tendón. Si hay molestia, de hecho, es una llamada de alerta, ¿no? Para saber que algo está mal. Puede ser que haya una carga muy elevada para ese tendón, inclusive, o puede ser una carga muy elevada para esa fibra muscular. Si es una carga elevada para el tendón, de hecho, hay que modificar unas cuantas partes del tratamiento, que es muy diferente para poder planificar o regular las sobrecargas de un músculo, porque el músculo reacciona diferente según el tipo de contracción que vayas a hacer. Yo creo que la pregunta es un poco general, pero si existe dolor en el paciente, hay que volver a reorganizar la dosificación del ejercicio en cuanto al paciente. Si es que el paciente ya te dice, ok, me está doliendo, me está empezando a doler aquí, también podríamos tomarlo como un parámetro de referencia, de decir, ok, hasta aquí tolera el paciente, yo te voy a reformular los ejercicios, volver a planificar y ver cómo va progresando según que vaya avanzando, ¿ok? Espero que te haya respondido, no veo el nombre, pero espero que te haya respondido. Y bueno, creo que tenemos Bien. más. Sí, tenemos dos consultas más. Si nos puedes aclarar brevemente para que de ella podamos ver la parte práctica. No hay Tenemos problema. una consulta. Dice, ¿cuál es su experiencia del trabajo sensoriomotor, perdón, a través de un entrenamiento inercial en la rehabilitación y prevención de lesiones? Ya, el entrenamiento, por ejemplo, o el trabajo sensorio-motor en lo que es el tema isocineasial, como dice el colega, no me equivoco, como les he dicho, ¿no? Al principio, son trabajos o herramientas que requieren la participación de varios tipos de entrenamiento, por así decirlo, o sistemas que vayamos a trabajar. No solamente quedarnos en el tema de voy a hacer solo sensorio-motor, porque de hecho si vamos a trabajar el tema sensorio-motor, va a entrar algo de propioceptivo, algo de control motor, o tal vez podemos combinarlo con la, yo qué sé, isocineasial, como dice, durante la rehabilitación y prevención de lesiones, ¿no? Durante la rehabilitación, por ejemplo, yo cuando hago el trabajo perceptivo, sensoriomotor, que sé yo, control motor, los trabajo todo en uno, ¿no? O sea, quiero decir que voy a planificar un trabajo exclusivo o que se enfoque más o que trabaje más la parte del sistema sensoriomotor y otro que combine la articulación que voy a trabajar con el sistema perceptivo. Voy a también trabajar una parte de control motor que les voy a explicar también en un momento y pues combinarlos todos, ¿no? De hecho, para ver cómo podemos agarrar todos los grupos o todos los componentes necesarios para poder generar una buena estabilidad articular, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema es un poquito amplio porque es bien abierto. Podemos trabajar, nos puede ir de hecho bien, cualquier tipo de terapéutico o tratamiento nos va a ir de hecho bien en la parte de rehabilitación y en la prevención de lesiones. Yo este tipo de trabajos lo uso mucho con los pacientes, ¿no? Aparte del trabajo, por ejemplo, cuando yo agarro un paciente, por lo general son deportistas con quienes trabajo, agarro un paciente y bueno, veo muchos sistemas, tanto la estabilidad articular, alineaciones articulares, control motor, engramas motores,
y ya voy programando las sesiones de acuerdo a lo que el paciente requiera, ¿no? En cuál veo más falencias. Y de hecho, tengo un paciente que la primera vez que vino a terapia me dijo, no me duele nada, no tengo nada. Y fue campeón de halterofilia una vez. Entonces me dijo, yo, pucha, entonces, bueno, veremos qué tienes, ¿no? Y ya hemos visto un montón de cosas en cuanto a control motor, estabilidades articulares, fascia, inclusive la fascia, increíble movimiento, la retracción o limitación de movimiento que faltaba. Pero bueno, yo creo que no me explayo mucho con eso porque vamos a seguir hablando hasta las 10 de la noche. Espero haya respondido tu pregunta, Juan, y gracias por la pregunta. Gracias. Tenemos la última consulta, dice Gabriela. Dice, por favor, ¿cómo se planificaría o qué se haría en la fase de recuperación muscular después de la fase de catabolismo? Mm, ya. Bueno, de hecho, cualquier cosa que vayamos a hacer va a requerir una participación neuromuscular, como hemos hablado, ¿no? Por lo general, el paciente no te va a presentar una fatiga muscular. No tendríamos que enfocarnos mucho en la parte de trabajo muscular, ¿no? Sino sería, yo que sé, en la parte más neural, que podríamos intervenir o trabajar más que todo en el paciente, porque te va a presentar una fatiga más neural, no una fatiga muscular. Pero si en el caso de que trabajáramos o trabajaríamos la parte muscular, haciendo musculación o un entrenamiento funcional, si estamos hablando de esa parte, igual aplica esta condición, ¿no? Producimos la fatiga y vemos qué hemos hecho en el músculo. Nos hemos enfocado en la excéntrica para romper la cantidad de mayor, o romper una mayor cantidad de fibras musculares para poder generar una hipertrofia, qué sé yo, o simplemente nos hemos enfocado en el trabajo de músculos básicos o músculos tónicos, porque ya vamos a producir fatiga, ¿no? Depende según cómo lo trabajemos. Ahora, tenemos que ver a qué porcentaje ha llegado esa fatiga, ¿no? Si hemos exigido al máximo al paciente o simplemente no. Eso ya va dentro de bioenergética de fibras musculares, ¿no? Ver qué sustratos energéticos se han utilizado, según la fase que vayamos viendo, si va a ser un sustrato energético tipo citosólico, mitocondrial, por lo general en la fatiga usamos más el citosólico, ver la parte de el componente elástico, el aumento circulatorio para la eliminación de desechos, qué sé yo, ¿no? Entonces son muchas cosas que podríamos ver en la fase de recuperación. Si tú vas a hacer un trabajo muscular, también planifica la fase de recuperación. Hay muchas cosas, compresas calientes, radiofrecuencia, las programaciones en electrofortalecimiento, qué sé yo, en electroestimulación muscular, no electrofortalecimiento, electroestimulación muscular para un aumento circulatorio local o para relajar las fibras musculares, ¿no? Respetando esas fasciculaciones en las frecuencias, yo que sé, menores de 10 Hz, 4 Hz, depende de lo que vayas a hacer, ¿no? Como por ejemplo esos. Hay muchas cosas que podríamos utilizar. Como te digo, no son reglas, no es más criterios, más creatividad. Ver qué usar, qué he hecho y qué usar, ¿verdad? Entonces tienes que ver qué has hecho, qué has causado en ese músculo y qué puedes usar para mejorar esa condición o acelerar ese proceso de recuperación. Espero que te haya respondido, Gabriela. Gracias por la pregunta. Gracias, Marcelo. Bien, con esto ya podemos empezar la parte práctica, si te parece. ¿Sí estamos Perfecto. listos? Sí, no hay ningún problema. De todas formas, a quienes todavía tengan dudas, los invito, ¿no? Pueden preguntarme por mensaje privado al Instagram, ¿ok? Y bueno, yo con gusto les puedo responder las preguntas. A mí me gusta charlar de estos temas. Creo que es la única conversación que tengo con la gente de este tipo de temas. Bueno, con todo gusto les respondo. Vamos a la parte práctica, ¿ok? Muchas Gracias. gracias a todos.
Pedirles a todos, por favor, que nos puedan dar un minuto. Estamos alistando la sala para que Marcelo nos pueda mostrar la parte práctica con un paciente real y si tienen alguna consulta pueden escribir y a medida que vayamos viendo la parte práctica, Marcelo les va a ir contestando. Gracias. Entonces, el tema de, más que todo, de ver al paciente, ¿no? Siguiendo los pasos que hemos hecho al principio, ver en qué tipo de estabilidad se encuentra el paciente, si es una estabilidad interna o una estabilidad externa. Estoy con Jessie, Jessie es instructora de CrossFit, es también una buena amiga de mucho tiempo. Entonces, estamos viendo con pacientes exclusivamente deportistas para ver cómo funciona este tipo de sistemas que nosotros vayamos a evaluar. Bueno, viendo el tema de estabilidad articular, por ejemplo, del tobillo, que es algo sencillo, que es una plataforma estable en la suministro lo que vamos a manejar, le vamos a pedir a Jessie que se coloque de un solo pie, va a ser algo fácil, vamos a tratar de ver cuánto tiempo nos aguanta. Entonces, pueden ser tipo de evaluaciones sencillas o simples, ¿no? Estoy haciendo, Jessie, de hecho lo va a dominar, de hecho lo va a hacer, pero lo estoy haciendo para que ustedes sigan o vean cómo sería el proceso de evaluación desde una inestabilidad interna en un paciente regular, puede ser, a una inestabilidad externa. Ella tranquila, ¿no? Entonces, como les digo, tenemos que enfocarnos tanto en el tobillo, ver en qué direcciones se estabiliza más, si es lateral, ¿no? O si es antero-posterior, ¿no? Si se va adelante, atrás, o si va a un costado. Ver exactamente en el tobillo. Y, bueno, ver pues todo el segmento corporal que nosotros podríamos llegar a tener. Estamos viendo solamente de tobillo, ¿no? Si vamos a trabajar una articulación en este caso, tratemos de que no tenga una articulación, como les digo, más alejada del segmento. Si es tobillo, pues ahí tranquilo, no nos enfocamos mucho en el tobillo. Si vamos a ver rodilla, pues le voy a pedir a ella que haga una pequeña flexión, o sea, inflexión de rodilla, vamos agachándonos, trata de quedarte ahí. Lo más que puedes, vemos en qué dirección se desvía la rodilla, vemos qué trabajo hace la parte articular a nivel del tobillo, ¿no? Vemos si hay inclinaciones o no laterales a nivel del tronco. Entonces, como les he dicho, no es algo sencillo, estamos viendo algo básico para que se entienda todo lo que se ha explicado. ¿Ya? Entonces, ella puede, tranquilo, ¿okay? Puede estar tranquilo, con ella no hay ningún problema, ¿no? Una vez que hayamos visto, por ejemplo, estos, ahora lo que les decía, respetar solamente una articulación. ¿Qué es lo que pasa si queremos trabajar cadera? No le vamos a pedir al paciente que esté ahí inestable con una liga acá para trabajar cadera, porque estamos viendo la parte de rodilla y tobillo que participan, y ya son más en articulación desde la cadera. Entonces, podríamos pedirle al paciente
que pueda usar en este tipo de plataformas estables, ¿no? Tal vez si esto está ahorita, sí, una plataforma estable para el paciente, en la cual le pedimos que córrete los 10, ¿no? Suba una rodilla. Esta lo que te voy a pedir es que la lleves atrás, solamente voy a tener rodilla, sin apoyar el pie de atrás. ¿Ya? Entonces, lo que le pedimos es que apoye la rodilla, ¿ok? Sin apoyar el otro miembro inferior, ¿no? Al suelo, ni a la pared, y tampoco el miembro inferior, en el caso del tobillo pie, en el suelo, ¿ok? Esto arriba y esto sin tocar el pie. El suelo, digo. No, esto sin tocar el suelo. Puedes equilibrar. Listo. Entonces ahí vemos cómo le va en la parte de cadera. ¿Sí? Estoy usando rodilla y cadera nada más. Si usara tobillo sería muy diferente, ¿me entiende? Entonces, si usara tobillo no nos enfocaríamos tanto en cadera. Si usara de pie al paciente no estaríamos enfocándonos tanto en cadera. Nos enfocaríamos más tanto en rodilla y en cadera, ¿no? Con la ayuda del tobillo. Y en este caso, ella puede tolerar hasta cierto punto, puede tolerar hasta cierto punto, ¿sí? Y eso que no hemos aplicado otro tipo de inestabilidad externa, como ligas, yo que sé, como un disco propioceptivo, un BOSU, ¿no? Entonces podríamos trabajar en este nivel con ella, ¿no? No avanzar a otros más, porque si hacemos otros más, pues difícilmente lo va a dominar, difícilmente va a poder con este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, a esto puede haber variantes, ¿no? ¿Qué variantes creen que podríamos tener? Desde una inestabilidad interna, pues estaríamos con una superficie estable, hemos dicho, ¿no? Domina la superficie estable, tranqui, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si aplicamos inestabilidad externa? Le ponemos ligas, tirando de un lado a otro, le ponemos el disco, va a ser muy difícil para ella. Entonces es un nivel elevado para ella, entonces no podríamos aplicarlo. ¿Ya? Podemos usar los discos propioceptivos, que también lo vamos a usar en otro tipo de ejemplos, ¿no? Pero en este caso quiero hacer una simulación de este tipo de pasos. ¿Ok? Nos podemos definir. Entonces, tenemos este tipo de ejercicios como ejemplo que ya estamos viendo en la parte de estabilidad un poco más general, ¿no? Junto con el equilibrio. Hay algo que no les he mencionado. No podemos trabajar una estabilidad articular sin tener un buen control del pilar o el core, como lo conocen mejor, ¿no? Tenemos que trabajar primero el core o el pilar para poder generar una mayor estabilidad tanto articular, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de ejercicios, ¿no? Este tipo de ejercicios, aparte, dale, un solo clic, arriba, aparte de generarme un trabajo de estabilidad a nivel distal, ¿no? Que es tobillo, y estamos hablando de una parte del pilar, ¿no? En la cual nosotros estamos hablando de una inestabilidad externa, ya sería en este caso, porque estamos aplicando la liga de resistencia. Nosotros vamos a tratar de hacer que el paciente tome el control, ¿no? Y no haga una inclinación lateral, que se yo, no se estabilice de forma distal a nivel del tobillo, pero trabajando con la liga, ¿ok? Y el ejercicio va a ser simple, le vamos a pedir a ella, generamos la tensión adecuada. Ahí podemos ver que si yo jalo mucho, ella se va más hacia allá, ¿no? Entonces está muy fuerte, entonces tratamos de disminuir un poco, ahí está bien o es mucho. Ahí, mucho, ¿no? Ya. Entonces le vamos a pedir que realice el ejercicio, ¿sí? Estamos hechos. Ahora, veamos qué es lo que ocurre, se inclina, no se inclina, vamos, igual. Rota, no rota, entonces son trabajos que podríamos utilizar. Ahora, les he dicho, los puntos de anclaje pueden variar. Podemos hacer un anclaje superior, ¿no? Para evitar que haga una inclinación hacia dónde, derecha o izquierda. ¿Dónde creen que se puede llegar a inclinar? Vamos, otra vez, delante. Podemos hacer un anclaje inferior desde el suelo. Vamos, lo mismo. ¿Cuál es más fácil dominar sin desbalancear? El de abajo. Los costados, ¿cuál es más difícil? ¿El de aquí o el de arriba? Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos, el de acá. Dale. ¿Ya? Parece simple, o sea, parece simple, pero si no hay un buen control del pilar, de hecho, ella lo va a poder realizar cuando hay una buena activación muscular. Tenemos que también trabajar la parte de activación muscular, que ya es otro webinar, ¿no? Entonces, la parte de activación muscular igual es importante. Ella tiene un buen control muscular, ella hace deporte, ¿no? Entonces, aquí ella ha venido, estaba esperándome también,
que está esperando sentada. Entonces, de hecho, no tiene una buena activación muscular, más que todo del pilar. Si hiciéramos esta activación antes de haber hecho el entrenamiento, pues hubiera mostrado en realidad cómo estaría el control del sistema sensorimotor en la paciente. ¿Ok? Ahora, podemos trabajar con este otro tipo de ligas. O sea, hay estas ligas, ¿no?, que se puedan añadir a este manguito, que es muy útil también, ¿no? Y esta la verdad, a mí me encanta esta. Yo creo que me la voy a llevar un día, que es una liga bien larga que tiene orificios para poder regular, ¿no?, el tipo de control o movilidad que vayamos a ejecutar. Entonces, con ella, sí, dejamos hecho ese lado, ¿no? Entonces, por este lado, hacia aquí. Entonces, con ella, por ejemplo, vamos a ver la parte de hombro, ¿no? Solamente la parte de hombro. Vemos que exista un buen control del paciente para generar los movimientos y la participación tanto de una coordinación muscular a nivel de hombro, ¿ok? Vamos a lo que hicimos, ¿no? Uno acá, ok, abajo, uno acá. Tiene que separar de la pared al momento de hacer el ejercicio a través de esta firma, ¿no? Para ver si es capaz de sostener o no, o ver el tipo de trabajo muscular de nivel de los hombros, ¿no? Ella, igual, al momento de existir o puede existir un tipo de fatiga con ella, fíjense, vamos a notar que ya no tiene un buen control de la musculatura, ¿no? Entonces estamos generando fatiga. Y puede ser tal vez porque no exista una buena activación o un buen trabajo de ese grupo muscular que pueda llegar a ayudarnos a realizar ese tipo de movimientos, ¿entienden? Entonces son variaciones que podríamos tomar en cuenta. ¿Se han dado cuenta que no solo se trata de poner inestable al paciente, no alisándolo para un circo, tal vez no poniendo una pelota, qué sé yo, sino que también requiere un trabajo de coordinación muscular, coordinación intra o intermuscular con el paciente? ¿Ok? Entonces, son ejemplos que podríamos trabajar con ella en el tipo de actividad que ella vaya a realizar. Como les digo, son cosas simples que podemos hacer, necesitan mucho proceso de trabajo. Ahora, pónganle en el ejemplo de que al paciente, por ejemplo, en la parte de la cadera, usamos un bozo, usamos un disco, pues va a ser un poco más difícil tal vez. Ahora, lo que les quiero decir, y es algo probablemente importante, es las direcciones, ¿sí? Si vamos a trabajar una inestabilidad externa, ¿qué sería lo adecuado? Primero, ir al bozo o no al bozo, ¿no? Primero hay que ver en qué nivel se encuentra. Tenemos dos tipos de direcciones, antero-posterior. Hemos visto un ejemplo de imagen de fuerzas antero-posteriores y laterales, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, bueno, aquí no podríamos tener, si yo agarro, por ejemplo, a ver, yo creo que acá, vamos, acá, te pones ahí, cumpliste las planchas, pero sí, ok. Ahora, vamos a ver una parte de ejemplo en cuanto al trabajo de estabilidad articular a nivel de hombro, ¿ok? Primero le vamos a pedir, esto que puede colocar en 90 grados, todo el tiempo. Póngalo de esos, ¿ok? Es correcto, no esté así, pero y que los hombros estén bien. Muy fácil, difícil. Ya, ya empuja con los hombros, que esto igual está en 90 grados. Mira, aquí el estamos flexionado. Ahora, al decirle que coloque todo de forma adecuada, como podemos ver, podríamos trabajar un poco más. De hecho, por el tiempo lo estamos haciendo así, ¿no? El estímulo que me va a generar el paciente, ¿cuál va a ser? Antero, posterior, porque estamos haciendo ese estímulo antero-posterior en una superficie inestable. Ahora, si nosotros agarramos el bozo, por ejemplo, que es multidireccional, podríamos usarlo, gracias, podríamos utilizarlo una vez que haya dominado esa parte. ¿Me entienden? El tema de trabajo o entrenamiento que vayamos a hacer requiere mucho tiempo para planificar, según lo que tiene el paciente, pero podríamos usar este tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a colocar, por ejemplo, la pelota, el mismo ejercicio. ¿Ya? Que ya más que todo sería una orientación multidireccional, porque estamos viendo adelante, atrás, izquierda, derecha, en diagonales, ¿no? El estímulo que nosotros le vamos a dar al paciente, a diferencia de, de una inestabilidad bidireccional. Para poder pasar a una inestabilidad multidireccional, tenemos que dominar primero la inestabilidad bidireccional. Ahora, está bien, Jessica.
Los pasos que podemos seguir, en resumen, ver si tiene una inestabilidad interna, ver si tiene una inestabilidad externa. A esta, aplicar una inestabilidad externa bidireccional en solo dos direcciones. Puede ser antero-posterior para flexoextensores, por ejemplo. Puede ser lateral para, yo qué sé, abductores, aductores. Y de ahí, una vez dominadas estas cuatro, ¿no? Extensores, extensores, abductores, aductores, pasarnos recién a la multidireccional, el box, las pelotas, que sé yo, que puedan provocarnos unas inestabilidades en múltiples direcciones de forma simultánea. ¿Entienden? Entonces, ¿se acuerdan del paciente que les hablé al principio? ¿Qué tal si él solo podía dominar la inestabilidad anteroposterior y no o la lateral y no la multidireccional? Lo que han hecho ha sido mandarlo directamente a la multidireccional. ¿Y qué pasa si hay un aumento de estímulo? Es un estímulo excesivo. Va a haber un agotamiento que obviamente no lo va a sentir el paciente, pero puede provocar lesiones. No vamos a avanzar. No es el proceso de adaptación en condiciones normales que debemos seguir. Debemos ver en qué nivel se encuentra el paciente para poder provocar este proceso, ¿no? Entrenamiento, catabolismo, recuperación, supercompensación, adaptación en condiciones naturales. Probablemente hay muchas cosas que se puedan mostrar, ¿no? Pero ya con el tiempo, espero no haberos aburrido con tanta información. Yo creo que tal vez, si es que se da otra oportunidad, ir directamente a la parte de ejercicios. ¿No? Ya hemos visto la parte teórica y ya que están aquí, les invito a ir a la parte práctica, si se da, directamente a solo los ejercicios para poder tener una demostración un poco más guiada, ¿me entienden? Pero espero que la información que hayan tenido les sirva de algo, probablemente de mucho, para mis colegas y a los estudiantes para la rehabilitación de su paciente, y para los deportistas o pacientes regulares, pues darle más bola a los tratamientos que el terapeuta les hace, ¿no? Se han dado cuenta que requiere una planificación muy larga, decirle al paciente, ok, solo haces esto, ok, colócate en la pelota. O sea, la respuesta es fácil, ¿no? Pero el proceso que lleva a generar eso es largo, es prolongado, requiere un estudio y hay que también valorar eso, ¿no? Y demostrar. Ok, bueno, muchas gracias, yo creo que eso es todo. Yo creo que si es que nos da tiempo, podemos mostrar algunas cosas de acá para ver en qué cosas podemos usar. Ok, bueno, entonces, todos los productos que podríamos utilizar, fíjense, estas ligas son las que hemos visto al principio, ¿no? Son ligas muy largas que pueden producir, podemos trabajar en diferentes etapas del entrenamiento, ¿no? Con ajustes que tienen en cada segmento para poder colocar, yo qué sé, miembro inferior, miembro superior, está bien regulado, entonces para poder provocar resistencia y generar, yo que sé, algún tipo de trabajo de, más que todo, inestabilidad externa, ¿no? Viendo el punto de anclaje, que también que son muy útiles, el tipo de ligas que vamos a trabajar, ¿ok? Dentro de la parte con pesos, ¿ok? No quiere decir que solamente lleguemos, esto es, bueno, son pesos de 0.5 kilos, ¿ok? Son, lo que podríamos utilizar con esto es que no solo el trabajo de ligas, no solo el trabajo de ligas eh, se aplica sin fuerza o carga extra. También podemos aplicar carga extra. ¿Okay? Eso nos podría utilizar, o sería mejor, colocarlo en la tobillera, en la muñeca, para poder tener un peso extra tal vez, ¿no? Y bueno, este tipo de ligas que también son muy útiles porque nos generan, yo qué sé, más facilidad para agarrar, ¿no? La liga de un extremo a otro para poder generar ejercicio, como hemos hecho con Jesse al principio, ¿no? Porque agarrar la liga directamente, en la primera etapa que estábamos haciendo sin la mancuernita de ayuda, ¿no? Entonces, podría llegar a molestar. A veces hay algunos pacientes que llegan a molestar, nosotros no nos damos cuenta. A veces el paciente, inclusive por pena, no te dice, no, no me duele, te está lleno de dolor, tal vez está se sucio, qué sé yo. Entonces, son muchas cosas que podríamos trabajar, tanto de los foam rollers. Los foam rollers tenemos con superficies lisas, que son muy diferentes a las superficies que son interrumpidas, ¿no? Si estamos trabajando con superficies lisas, nos ayuda mucho en la parte del sistema facial, netamente, ¿no? Todo el tejido conectivo en cuanto a vías anatómicas faciales. Si estamos utilizando el foam roller interrumpido, como estas, como las onditas que vemos acá, nos ayuda mucho en el sistema
¿cómo sería? Miofacial, ¿no? También tanto en la activación muscular, más muscular que fascia, en resumen, más muscular que fascia, más fascia que músculo, ¿me entienden? Igual, bueno, la liberación que podemos utilizar con las esferas que tenemos ahí, igual un montón de cosas que podríamos aplicar más que todo, les digo, no son cositas que tenemos a la mano, pero si usamos mucho la creatividad y, yo qué sé, la experiencia clínica que nos pueda resultar mucho mejor en la terapéutica, pues nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar más en nuestro tratamiento. No los distraigo más, yo creo que ya es hora de cenar. Espero que les haya gustado y gracias, ¿no?, por asistir, porque es muy importante ir a muchas cosas que nos puedan ayudar para crecer profesionalmente. Sea un curso que ya conozcas, sea un curso que ya has visto, siempre va a haber una palabra extra, siempre va a haber una letra extra que te va a ayudar a ampliar tu yo qué sé, conocimiento científico, ¿no? Bueno, yo creo que es eso. Agradezco mucho a Fisiobix por darme la oportunidad de estar acá junto a ustedes. Y la única forma que tal vez pudieran ayudarme es, yo qué sé, compartiendo la información que yo muestro en mis redes sociales, en la profesional, ¿no? Porque en la personal tengo puro memes, no sé, ¿no? En la profesional sí es mucha información importante que yo escojo y selecciono y espero les sea útil a ustedes y ver que comparten este tipo de información, ver que reaccionan a esas cosas, a veces impulsa a seguir haciendo este tipo de cosas. Gracias, yo creo que es todo. Tal vez el nombre de tus redes sociales. Sí, está como en Instagram, solo manejo Instagram, marcelovidea.oficio, y me pueden buscar ahí. Y bueno, igual pueden hacer consultas, escribirme por el chat. No importa ahora, tal vez no les respondo inmediatamente, pero les voy a responder de algún libro que quieran, algún artículo que quieren que les aconseje, o hablar simplemente de temas científicos. Y como les he dicho, creo que es la única conversación que tengo con la gente que me funciona, porque hablar así de otras cosas no me... Pero yo lo he encantado para responder todas sus dudas y preguntas. Gracias, Marcelo. Bien, agradecemos a todo el público, a los colegas, a los profesionales que se han conectado mediante esta red. Agradecerte, Marcelo, una vez más por el conocimiento que nos has compartido ahora para que todos puedan aplicar y que también puedan tener algunas inquietudes y que puedan investigar un poco más sobre el tema. Le pueden seguir en sus redes sociales a Marcelo, en sus redes sociales profesionales en realidad, para que puedan conocer un poquito más y que puedan compartir mucha más información. Y Marcelo, esperamos tenerte muy pronto ya con otro tema también, nos ha gustado mucho y bueno, seguramente la gente también va a estar a la espera de esto. Invitarles a todos, el próximo lunes vamos a tener un nuevo webinar, lo vamos a empezar a publicitar en esta semana, así que estén atentos para que no se queden fuera de cupo, ya que hemos tenido muy buena audiencia. Les mandamos un saludo y espero que tengan una buena noche.